Hermano, que debemos de adorar a la persona de Cristo. Por eso todo nuestro culto, todo nuestro movimiento, todo lo que nosotros hacemos en ese lugar gira en torno a la persona de Cristo. Los cantos que se entonaron giran en torno a la persona de Cristo. ¿Y por qué será tanto que le hacemos énfasis a Cristo? Pues porque Él nos ha dado la vida, Él nos ha dado la salvación, Él nos sostiene con su mano poderosa y Él pronto regresa por su iglesia. Amén. Es por eso, hermanos, que no podemos ignorar a la persona de Cristo. Ahora, el tema que yo traigo, que he titulado a ese mensaje, es: nunca hemos visto tal cosa. Nunca hemos visto tal cosa. Hermanos, si yo les dijera, quiero hacer esta introducción para que usted vaya comprendiendo más o menos. Si yo les dijera, y perdón por el ejemplo económico, financiero, si yo les dijera que tengo una cuenta millonaria en el banco, ¿cómo ustedes me creerían? Si yo les dijera, yo tengo 100 millones en la cuenta del banco, ¿cómo ustedes me creerían? Seguramente ustedes me dijeran, comprando ropa de marca, andando con mucho lujo, quizás yendo a muchos lugares, a otros países. Y sí, de cierta manera, de esa forma puedo demostrarles a ustedes de que mi cuenta es millonaria. Pero si yo les digo que yo tengo una cuenta millonaria, pero no tengo ni para subirme al bus, entonces ¿cómo me creerían? Les estaría mintiendo. Ahora, de igual forma, hermanos, Jesús nos ha demostrado que Él tiene poder, como Dios también tiene poder. Y eso es lo que hoy vamos a ver. Si gusta, vea conmigo Marcos, capítulo 2. Vamos a leer el pasaje que leímos al principio. Y cuando lo tenga se puede poner de pie. Marcos capítulo 2, versículo del 1 al 12. Y la palabra se lee así como está escrito: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo el paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias, dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida, y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Pues Dios y Padre que estás en los cielos, te damos la gloria y la alabanza a ti, Señor. Sabemos, Señor, que la persona de Cristo tiene todas las capacidades tuyas. Señor, sabemos que la persona de Cristo es poderoso. Sabemos, Señor, que la persona de Cristo puede perdonar pecados y hace muchas cosas, y por esa razón comparten deidad.
Gracias, Señor, porque nosotros estamos acá para adorar a la persona de Cristo, a nadie más, a un hombre, no a una institución, sino a Cristo, que es la cabeza de la iglesia. Señor, permítenos que como congregación podamos adorarte, que como congregación podamos glorificar tu nombre por las maravillas que ya has hecho. Señor, bendice esta congregación, bendice a cada líder, bendice a cada miembro, bendice a cada pastor de esta congregación. En el nombre poderoso de Jesús te pedimos que nos hables por medio de esta palabra. Amén y amén. Hermano, esta mañana vamos a ver 3 acciones. Si usted notó la lectura, hay 3 acciones que Jesús hace que confirman su deidad para que la iglesia glorifique a Dios. 3 acciones de Jesús que Jesús hace para confirmar su deidad y de esa manera nosotros como iglesia poder glorificar a Dios. La primera acción, hermanos, es que Jesús perdona nuestros pecados. La segunda acción es que Jesús conoce nuestros corazones. Y la tercera acción es que Jesús sana nuestras dolencias. Para contextualizar un poco sobre lo que acabamos de leer, hermano, quiero decirle que Jesús había iniciado su ministerio y había hecho muchos milagros en la región de Galilea. Había hecho muchos milagros en Nazaret, que es la región o la zona donde él creció, y había hecho muchos milagros también en Capernaum. Las 2 ciudades, Nazaret y Capernaum, pertenecían a la región de Galilea. Pero esa última ciudad, Capernaum, fue donde Jesús hizo la mayor parte de su ministerio. Y es donde ocurre este hermoso relato que acabamos de leer. A causa, hermanos, de estos milagros, muchas personas le seguían. Pero el principal objetivo de Jesús, hermanos, déjeme decirle, que no era hacer milagros, sino que era predicar el Evangelio, predicar la palabra de Dios. Los milagros eran necesarios en la época para que creyeran en la autoridad que Cristo tenía de parte de Dios. Y esos milagros, hermanos, validaban el mensaje. Esos milagros, todos los milagros que Jesús hizo, validaban el mensaje. No era cualquier profeta. Ahora, no es lo mismo que yo diga, puedo hacer 100 pechadas en un minuto, a hacerlas. Es completamente diferente. Jesús, hermanos, en todo su ministerio estaba tratando de demostrar su autoridad como Dios. Jesús estaba tratando de demostrar que Él era Dios. Y Jesús quería dejar claro que Él era Dios hecho carne, como lo dice Juan 1. El Verbo era Dios. Y el Verbo en el versículo 14 dijo, y el Verbo se hizo carne. Muchos entonces, hermanos, lo seguían por curiosidad, otros lo seguían a Jesús por necesidad, otros lo seguían a Jesús por incredulidad y unos cuantos seguían a Jesús por fidelidad. Ahora la pregunta es para la iglesia, ¿por qué sigues a Cristo hoy? ¿Por qué glorificas a Dios en tu vida? Vamos a intentar contestar esas preguntas esta mañana. Primer punto, entonces, la primera acción es que Jesús perdona nuestros pecados. Vea el versículo 1. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo a un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse
a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús, note la fe de estos hombres, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Esta, hermanos, es la primera acción que leemos en el relato. Y además, hermanos, apreciamos una trama muy digna de una película. Jesús entra otra vez a Capernaum después de algunos días. Cuando leemos, hermanos, los versos anteriores, por ejemplo, en el 1:21, capítulo 1, versículo 21, dice: y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Cuando leemos, hermanos, los versos anteriores, nos damos cuenta de que ya había ido a Capernaum. Y bien dijo el hermano antes, de que Jesús había hecho Capernaum como una de sus casas, un lugar donde él ejercía su ministerio. Pero a causa de la gente, hermanos, tanta gente, la multitud que le seguía, Jesús evitaba esos lugares y se iba a los lugares desiertos. Vea el capítulo 1, versículo 44. Jesús acaba de hacer un milagro de sanar a un leproso y le dijo: mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Pero oído él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgarlo el hecho, de manera que ya Jesús, note, no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba donde, fuera, en los lugares desiertos, y venían a él de todas partes. Entonces, luego de que él salía a los lugares desiertos, habían días o eventos que él entraba nuevamente, y eso es lo que empieza el capítulo 1. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días. Hermanos, la misión de Jesús que vemos es predicar. El versículo 2 lo afirma, que él entraba, la multitud lo escuchaba, pero su objetivo era, hermanos, predicar la palabra. Ahora, la gente, hermanos, lo escuchaba con tanta atención, porque decían que la forma de predicar de Jesús, la forma de enseñar, era algo novedoso. Y vea capítulo 1, versículo 22. Miren cómo pensaba la gente. Y se admiraban ¿de qué? Se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Era algo novedoso para la gente escuchar una predicación de Jesús. Entonces, volviendo al relato, eso parecía muy normal, donde Jesús enseñaba, hacía milagros, pero la narrativa, hermanos, se rompe esta aparente normalidad con el siguiente detalle. Vea el versículo 3 del capítulo 2. Entonces vinieron a él, ¿a quién? A Jesús, unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la mucha gente que había, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Aquí, hermanos, unos van a decir, y perdón por esos hermanos, que el centro de la historia es el paralítico, y otros se van a ir más allá y dirán que es la buena amistad que tenían estos hombres. Pero notemos, hermanos, que el Evangelio, todo el Evangelio y todos los Evangelios, los 4 Evangelios, no hablan de estos hombres, hablan de la persona de Cristo. Cristo es el importante acá. Pero notemos, hermanos, que Cristo, hermanos, es el importante. Los evangelios hablan sobre la vida de Jesús. Sí, hermanos, yo sé que es sorprendente que cómo estos 5 hombres confiaron plenamente en lo que Jesús podía hacer. A lo mejor quizás ya habían escuchado lo que Jesús hacía, lo que podía hacer,
Y es aquí donde vemos, hermanos, una fe viva. ¿Y cómo notamos que tenían una fe viva esos 5 hombres? Porque se movieron, porque accionaron. Y esto, hermanos, es el contraste perfecto de lo que Santiago escribiría años más tarde, que la fe sin obras es muerta. ¿Cómo nosotros podemos tener fe sin movernos? ¿Cómo nosotros podemos tener fe sin accionar? Estos 5 hombres tuvieron fe y accionaron. Y esa fe, hermanos, es la que vio Jesús. Noten, versículo 5. Al ver Jesús, la fe de ellos, le dijo al paralítico. ¿No parece, hermanos, ser que Jesús viera la fe de ellos en sus corazones? Aunque sí podía hacerlo. Jesús podía ver los corazones de los 5 hombres, aunque más adelante vamos a ver eso. Sino que la fe de estos 5 hombres fue visible por la forma que accedieron a Jesús con desesperación. Es ahí donde vio Jesús la fe de esos hombres, en cómo ellos buscaron a Jesús con desesperación. Ahora la pregunta sería para nosotros como iglesia: ¿cómo buscas a Jesús? ¿Cómo buscamos a Jesús? ¿Agotamos todos nuestros recursos para buscarlo? ¿Hacemos nuestros mejores intentos para acercarnos al Señor? ¿O simplemente nos conformamos con asistir al culto? ¿De qué forma buscamos al Señor? Pero volvamos a ver. Notemos que la respuesta de Jesús en el versículo 5 es: Hijo, tus pecados te son perdonados. En el pasaje paralelo, hermanos, en Mateo 9, versículo 2, la frase es completa. Dice: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Gloria a Dios. Este hombre vino buscando carbón y salió y encontró oro. Aunque teológicamente, hermanos, para nosotros eso nos suena fascinante, nos suena puntual, pero no es lo que la gente vio. Fue como una decepción, entre comillas, que hiciera Jesús aparentemente, o que no hiciera aparentemente un milagro. La gente se decepcionó prácticamente al ver que Jesús no sanara a ese hombre. Sin embargo, hermanos, déjenme decirle que Jesús perdonó en ese instante los pecados del paralítico. El paralítico no hizo rituales, no repitió una oración de fe, no hizo penitencias, no fue a la catedral a hacer penitencias, no dio ni siquiera ofrendas, nada hizo el paralítico. Y Jesús solo vio el que vio la fe y fue perdonado. Jesús solo vio su fe y fue perdonado. Pregunta: a la gente eso le sorprendió, claro. Jesús no hizo lo obvio. Jesús no hizo lo que todos esperaban que hiciera. Ahora la pregunta es: ¿Jesús hace exactamente lo que nosotros queremos? ¿Acaso nuestros pensamientos son mayores que los pensamientos de Dios? ¿Acaso los pensamientos de Dios son inferiores a los nuestros? ¿Por qué Jesús lo perdonó y no lo sanó en ese momento? Es una buena pregunta, ¿verdad? Pero eso nos lleva, hermanos, a la siguiente acción. La siguiente acción es que Jesús conoce nuestros corazones. Versículo 6, Marcos 2, 6 dice: estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemia, dice. ¿Quién puede perdonar pecados
sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu, que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu lecho y anda. Hermanos, esta es la segunda acción que leemos en el relato. Cuando Jesús perdona verbalmente los pecados del paralítico, habían allí unos religiosos. En el pasaje paralelo, hermanos, déjenme contarle, en Lucas 5:21, ahí menciona que estaban fariseos y estaban escribas. Aquí en Marcos y Mateo solo mencionan los escribas. La idea, hermanos, es que habían religiosos en el lugar y estaban listos a señalar algo mal que Jesús hiciera. Ellos estaban atentos a ver qué ocurría con Jesús, si había alguna cosa para replicarle. Y parece, hermanos, que esto ya era intencional de parte de ellos, porque anteriormente, si usted gusta y vaya conmigo a capítulo 1, versículo 22, dice que la gente se admiraba de la doctrina del Señor, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como quienes, y no como los escribas. Entonces parece que esto ya era personal, pero la gente reconocía que Jesús tenía autoridad y no los escribas. Sin embargo, la pregunta importante es la siguiente: ¿cuál era entonces la blasfemia denunciada en ese momento? ¿A qué se referían ellos cuando dijeron blasfemia dice? ¿Cuál blasfemia habrá cometido el Señor? Yo sé que eso es un poco complicado, pero para entenderlo nos vamos a meter, nos ponemos en los zapatos de la cultura hebrea. Ellos sabían perfectamente, así como nosotros también sabemos perfectamente, que solo Dios puede perdonar pecados. Y ellos, hermanos, conocían la palabra, conocían el Antiguo Testamento por pasajes como esto. Y vaya conmigo a Éxodo 34. Éxodo 34, versículo 6. Y note lo que dice: y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte y misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, y note que perdona la iniquidad, perdona la rebelión y perdona el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Ahora vayan conmigo a los profetas, al libro de Isaías 43. Isaías 43, 25, si usted tiene su Biblia puede acompañarme. Dice: yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Ahora vámonos a los Salmos. Salmo 130, versículo 4, dice: pero en ti, o sea en Dios, pero en ti hay perdón, para que seas reverenciado. Hermanos, eso lo conocían los judíos perfectamente. La cultura hebrea sabía de que Dios podía perdonar pecados, y solo Él podía perdonar pecados. La afirmación entonces de los religiosos de la época era cierta: solo Dios puede perdonar pecados. Y esa era la blasfemia, porque alguien dijera que es igual a Dios era una blasfemia. Los judíos eran tan celosos de la doctrina que ignoraron, hermanos, la profecía de un Mesías. Eran tan celosos, tan cerrados con la doctrina,
que ignoraron este detalle tan esperanzador, la venida de un Mesías. Para ellos era el mayor pecado que un hombre hiciera algo que solo Dios pudiera hacer. Y era castigado con la muerte. Según la ley tenían que matar a este hombre. Solo, hermanos, que nosotros conocemos, gracias a la misericordia del Señor, que este hombre no era cualquier hombre. Este hombre no era cualquier ser humano. Era Dios mismo encarnado. Era Dios mismo hecho hombre. Pero lo asombroso acá, hermanos, en el paralelo con el perdón de pecados, es que Jesús conocía los corazones. Conocía a Jesús lo que se pensaba. El texto, hermanos, si ustedes vuelven a Marcos 2, el texto usa el verbo cavilar, que es más o menos, hermanos, como darle vuelta en la mente a un mismo pensamiento de manera incrédula. Es decir, es como un debate interno intenso en busca de errores. Eso es cavilar. Es como estar pensando mucho en lo mismo. Es como una especulación, pero mucho más profundo que eso, y lo lleva a buscar errores de una persona. Eso es cavilar. Nosotros, hermanos, como iglesia, también podemos cavilar en nuestros corazones. Podemos pensar en que Dios nos debe algo y poder reclamarle, podemos exigirle porque merecemos algo. Y eso, hermanos, es cavilar en nuestros corazones. Podemos cavilar también pensando que somos buenos. Algunos dicen que ya no pecan, que somos buenos y que no necesitamos someternos a la autoridad de Dios. Podemos también cavilar en nuestros corazones creyendo que nuestra adoración es verdadera, cuando realmente solo es religiosidad disfrazada. Podemos cavilar también nosotros en nuestros corazones. Pero volviendo al relato, hermanos, Jesús conocía los corazones. Ya conocía el corazón del paralítico, que vimos que Jesús vio que tenía fe. Pero también conocía el corazón de los religiosos. Vean la pregunta del versículo 8. Dice: y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Jesús, hermanos, está confrontando la incredulidad de esas personas. Y como ya dijimos al inicio, que Jesús era seguido por muchas personas. Muchos lo seguían por curiosidad, pues que quieren ver qué está pasando, ¿verdad? Otros lo siguen por necesidad, porque tienen alguna enfermedad, alguna dolencia. Otros lo creen por incredulidad, como estos religiosos. Y otros, hermanos, lo siguen por fidelidad. Lo impresionante de todo esto, hermanos, es que esas personas eran conocedores de la palabra de Dios. Eso es lo que más impresiona. Eran conocedores de la ley. Conocían perfectamente la ley de Moisés. Conocían, hermanos, todos los escritos de los profetas. Es decir, esas personas no eran ignorantes de las escrituras. Sabían que iba a venir el Mesías, sabían que iba a venir el Cristo, pero el problema, hermanos, el problema no era intelectual. El problema no es que ellos no conocieran la palabra, sino que era un problema del corazón, como hemos visto con los hermanos en Romanos. La raíz de todos los males es el corazón. Es ahí donde salen los malos pensamientos y es ahí donde surge el pecado. Entonces Jesús, hermanos, Jesús ha demostrado su deidad, perdonando pecados. Solo Dios puede hacer eso. Jesús ha demostrado su deidad conociendo los corazones. Solo Dios sabe esto.
Es un atributo de Dios, la omnisciencia, saberlo todo. ¿Nos damos cuenta de esos detalles, hermanos? ¿Nos hemos fijado en esto, que el Señor perdona pecados? ¿El Señor conoce nuestros corazones? ¿Nos damos cuenta que Cristo es Dios? Ahora, los escribas tuvieron que quedarse callados. Bueno, de hecho, según el relato, ellos no dijeron nada. Ellos nunca abrieron su boca. Tuvieron que preguntarse cómo este hombre conoce nuestros pensamientos. Ellos tuvieron que preguntarse cómo este hombre conoce lo que estoy pensando. Cómo este hombre conoce lo que yo estoy imaginando en mi mente. Y eso era una respuesta para ellos de su cavilación. Solo Dios conoce los corazones. Y si solo Dios conoce los corazones, entonces este hombre tiene que venir de parte de Dios. Amén. Ahora, si usted quiere algunos ejemplos, vea Génesis 18, de cómo Dios conoce nuestros corazones. Génesis capítulo 18, versículo 12, dice: se rió pues Sara entre sí, diciendo: después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara diciendo, será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Y nota el versículo 15. Entonces Sara negó diciendo: no me reí porque tuve miedo. ¿Y cuál fue la respuesta del Señor? No es así, sino que te has reído. Vean cómo Dios, hermanos, y eso me da temor, cómo Dios conoce nuestros corazones. No podemos engañar al Señor de lo que nosotros tenemos en nuestros corazones, sino que Él conoce nuestros pensamientos, nuestras intenciones, nuestra forma de pensar. Jeremías también afirma, Jeremías 17, que es un pasaje tan conocido. Jeremías 17, versículo 9. Engañoso es el corazón, más, dice, que todas las cosas. Y aparte añade, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Miren lo que dice el Señor: yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Note, hermanos, que Dios está demostrando que Él escudriña nuestros corazones, escudriña nuestra mente. ¿Qué podemos esconderle a Dios, hermano? ¿Qué podemos esconderle a Dios? También los salmos, hermanos, afirman esa verdad. Salmo 139, que es excelentemente para explicar este punto. Salmo 139, versículo 1 dice: oh Jehová, tú me has examinado, ¿y qué dice? Y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún, note este hermoso detalle, pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Hermano, ¿quién puede hacer esto? Solo Dios. Solo Dios puede conocernos perfectamente. Ahora, los escribas, hermanos, estaban recordando, ellos conocían la ley, conocían la palabra, y estaban recordando ese poder que solo Dios tiene, o al menos tuvieron que haberlo recordado.
No podemos ocultar nada a Dios. No podemos ocultar nuestras motivaciones o nuestras intenciones a Dios. La pregunta sería, ¿olvidamos que Dios conoce nuestros corazones? Muchas veces hacemos que se nos olvide porque no queremos recordar que Dios lee, conoce nuestros pensamientos. Ignoramos que Dios sabe nuestras intenciones desde mucho antes. Y con eso quiero preguntar, ¿con qué corazón alabas a Dios? Gracias. ¿Con qué corazón alabas y glorificas a Dios? Si Dios conoce nuestros corazones, ¿con qué corazón glorificas a Dios? ¿Con qué pensamiento adoras a nuestro Salvador? Y eso, hermanos, nos lleva a la tercera acción. Jesús sana nuestras dolencias. Lea el versículo 10. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo el paralítico. A ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Hermanos, esta es la tercera acción que leemos en el relato. El verso 10 empieza con una palabra, si ustedes la notan, dice pues, que es una conjunción. Es decir, Jesús dará una respuesta a la pregunta que hizo el verso anterior. Vea el versículo 9. ¿Qué es más fácil decir al paralítico? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu lecho y anda. ¿Qué es más fácil decir? Aquí, hermanos, no es que Jesús dudara de la frase. No es que estuviera preguntando cuál frase es más corta o cuál es más fácil de pronunciar, sino que Jesús está haciendo referencia al hecho de decir perdonar o sanar. ¿Qué es más fácil para el Señor hacer? ¿Qué es más fácil para demostrar mi autoridad? Jesús está preguntando: ¿qué es más fácil que yo pudiera hacer para que demuestre que yo soy Dios? ¿Qué es más fácil hacer? ¿Es más fácil perdonar pecados? ¿O es más fácil sanar a un enfermo? Si Dios es todopoderoso, hermanos, no hay nada imposible para Él. Pero en ese contexto, hermanos, estaba la duda de la corroboración de los hechos. Si Jesús lo perdonaba, nadie podía corroborarlo. Nadie podía decir: hey, es cierto, sus pecados fueron perdonados. Pero si Jesús lo sanaba, entonces todos podían ver el milagro del Señor. ¿Qué es más fácil entonces? ¿Qué es más fácil de corroborar? Ahora, hay un detalle que pasa por alto, y es el título que Jesús se da. Note el versículo 10, dice: pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra. ¿A qué se refiere o por qué Jesús se da ese título, el Hijo del Hombre? Y hermanos, esta es una figura profética que por eso Él se da ese título, y eso tenemos que verlo en Daniel 7, si usted me puede acompañar. Daniel 7 habla sobre ese Hijo de Hombre.
Daniel 7, versículo 13 dice, miraba y dice, él acaba de ver 4 bestias enormes, monstruosas, y ahora dice, miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta quién, que vino hasta el anciano de día, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Hermanos, esta es una hermosa profecía. No es como la que andamos escuchando ahora, de que te voy a dar papeles para el norte, cosas materiales, salud física. Hermanos, esta es una profecía verdadera. Jesús es ese hombre que le fue dado toda autoridad por el anciano de días. Jesús es ese hombre que Daniel vio entre las nubes. Entonces, aquí ellos están viendo el cumplimiento, hermanos, de la profecía. Se cumplía, hermanos, y se cumplirá más adelante también, cuando todas las naciones y todos los gobiernos se postren delante del Señor. Esa es escatología pura. Con ese título entonces, hermanos, con ese título de Daniel 7, Jesús se atribuye, lo que está diciendo es, yo soy el que anuncia al profeta Daniel. Por lo tanto, si yo soy ese hombre que Dios le dio toda potestad, todo dominio, entonces yo puedo hacer estas cosas. Cuando Jesús se titula el Hijo del Hombre, está diciendo, yo soy ese hombre que tiene el mismo poder de Dios. Amén. Ahora, Jesús se dirige al paralítico para demostrar su poder y para demostrar su autoridad. Note cómo dice, versículo 11, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. El poder de su palabra se ve reflejado en la sanidad inmediata del paralítico. El pasaje no dice pasaron horas, pasaron días, o que Jesús hiciera algo como lodo, como lo vemos en otros pasajes. Sin embargo, Jesús levantó al paralítico al instante. Jesús levantó al paralítico al instante. Es decir, Jesús vio la mayor necesidad del hombre. No era solo su parálisis, que no se pueden decir, no, él necesitaba caminar, sino que su mayor necesidad era el perdón de los pecados. Esto, hermanos, demuestra que no solo Jesús ve la necesidad espiritual, sino que también atiende nuestras necesidades físicas, según sea su propósito. Jesús no podía, o Jesús bien podía no sanarlo. Jesús puso evitar hacer el milagro, pero lo hizo por amor y lo hizo para demostrar su autoridad como Dios. Recordemos, hermanos, que Jesús está demostrando que es Dios. Jesús perdonó los pecados, solo Dios puede hacerlo. Jesús conoce los corazones, algo que solo Dios puede hacerlo. Y Jesús sana las dolencias, algo que solo Dios puede hacer. Era evidente, hermanos, que ese carpintero hacía las cosas de Dios. Era notorio que ese hombre común, entre comillas, era el mismo Dios todopoderoso. No era blasfemia, sino una realidad confrontativa. Para ellos era chocante que un hombre tuviera el mismo poder de Dios.
Ahora, para nosotros como iglesia, hermanos, ¿por qué era raro también que perdonara sus pecados? Si nosotros leemos Juan capítulo 9, podemos ver un detalle de la cultura judía. Juan capítulo 9, versículo 1 dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y note lo que le preguntaron a los discípulos: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Jesús, note la respuesta del Señor: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él, en el hombre, en el ciego. Para la mente judía, hermanos, las enfermedades o los impedimentos físicos provenían de los pecados. Y hay algunos hermanos que ahora piensan de esa manera: si no te pasa nada malo, si estás bien económicamente, si estás con salud, es porque estás bien con Dios. También piensan: si te pasa algo malo, es porque has pecado delante de Dios. Pero eso, hermanos, no tiene ningún sustento bíblico. No es así. Uno puede tener o uno no puede tener problemas físicos, puede tener una estabilidad económica y estar mal delante de Dios. Puede tener todo aparentemente bien, pero ser enemigo total de Dios. Y también en el caso contrario, puede ser una persona con muchas enfermedades, a punto de morir, pero estar a cuentas con Dios. Entonces, todo, hermanos, depende de la voluntad de Dios. Y como dice el versículo 3 de Juan 9, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Todo, hermanos, gira entonces a la voluntad de Dios. No es que seamos nosotros. Volviendo al relato en Marcos, Dios usó este milagro no para quedar bien con la gente, porque Él pudo haber quedado bien con toda la gente. Tampoco Dios usó este milagro para quedar bien con el paralítico, sino que demostró su deidad. Y esto llevó a que la gente, ¿qué hiciera? Glorificar a Dios. Leamos el versículo 12. Entonces dice: él, o sea el paralítico, se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. ¿Qué es glorificar a Dios, hermanos? Vemos, hermanos, que Jesús, al demostrar su poder, tanto para perdonar pecados, tanto para conocer los corazones y para sanar, entonces ahí, al ver las tres acciones, la multitud reconoce que este hombre tiene la autoridad de parte de Dios. Vean el pasaje paralelo en Mateo 9. Vemos un detalle que Marcos no lo agrega. Mateo 9:7 dice: entonces él se levantó y se fue a su casa, y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Por eso se maravilló, porque la gente vio que Dios había dado tal poder a un simple, entre comillas, hombre. Note que la gente se maravilló del poder dado a Dios, por Dios, a un simple hombre, congruente con lo que la profecía de Daniel 7 había dicho. No solo fue, hermano, por el milagro, ya que solo en Capernaum, como ya hemos visto,
habían visto muchos milagros. Ve el capítulo 1, versículo 32. Marcos 1, versículo 32. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Hermanos, no era por el milagro que estaban sorprendidos, porque ya habían visto muchos milagros anteriormente. Lo que ellos nunca habían visto es que un hombre perdonara pecados. Nunca habían visto que un hombre conociera los corazones. Entonces, darle gloria a Dios significa que reconocieron que los actos que acaban de ver, los actos que acaban de presenciar, provenían de Dios. Ahora, la pregunta sería para nosotros como iglesia: ¿cómo glorificamos a Dios? ¿Cómo glorificamos a Dios? ¿Simplemente lo cantamos? ¿Simplemente lo decimos, te doy gloria? ¿Cómo lo hacemos? Si sabemos, hermanos, que Jesús perdona nuestros pecados, si sabemos que Jesús conoce nuestros pensamientos, entonces ¿cómo le servimos a Él? ¿Cómo presentamos nuestra adoración a Él? ¿Nos sometemos a su autoridad o hacemos lo que mejor nos parezca? ¿Qué hacemos si conocemos al Señor? Para terminar, si queda, hermanos, demostrado en los evangelios y en toda la palabra de Dios que Cristo es Dios y que Cristo tiene la misma autoridad como Dios Padre, ¿cuál debería ser nuestra respuesta como iglesia? Si sabemos que Cristo es Dios y que nuestro culto gira alrededor de la persona de Cristo, ¿cuál debería ser nuestra respuesta como iglesia? Déjenme ayudarles con esto. Si Dios perdona mis pecados, entonces debo rendirme a Él. Hay que reconocer que no hay otro mediador para ser justificado delante del Padre. Si Dios, hermanos, conoce mis pensamientos, entonces debo examinar cómo le ofrezco adoración a Él. Si lo hago por envidia, si lo hago por apariencia para que me vean, o porque realmente lo reconozco a Él como Dios soberano. Si Dios sana mis dolencias, entonces debo depender solo de Él, no desconfiar de sus propósitos divinos y descansar únicamente en su absoluta soberanía. Vivir por el Señor, vivir piadosamente, confiando en que Dios tiene el control de todas las cosas. Dios tiene el control de todas las cosas. Jesucristo es Dios, hermanos, y viene pronto por su iglesia. Si gusta, ore conmigo. Buen Dios y Padre, que estás en los cielos, te damos toda la gloria, toda la alabanza a ti, Señor. Sabemos y reconocemos que tú eres Dios, que tú eres el Hijo de Dios, que tiene todos los atributos y todas las capacidades de Dios, Padre. Por tanto, debemos someternos a ti con humildad, porque si sabemos que tú conoces nuestras intenciones, conoces nuestros pensamientos, Señor, ayúdanos a vivir humildemente delante de ti. Señor, perdona nuestros pecados, que muchas veces confiamos en nuestras fuerzas, confiamos en nuestras capacidades y no nos sometemos a tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a depender solo de la persona de Cristo. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Dios le bendiga.